Uno de los peores escenarios que se recuerdan en la Primera Guerra Mundial fue la batalla de Mons, donde hubo una verdadera orgía de sangre y muerte que costó alrededor de 5.600 muertos y heridos entre el bando británico y alemán. Y entre tanta desgracia, muchos soldados explicaban historias que desafiaban a toda lógica. Algunos hombres afirmaron ser testigos de la aparición de ángeles en los cielos para salvar a la humanidad, mientras que otros explicaban sorprendentes historias de vampiros y despiadados demonios que se llevaban las almas de todo aquel que se encontrara a su paso. En medio de todas estas leyendas sobrenaturales, hubo una historia escalofriante que durante años atormentó a los residentes de la pequeña ciudad de Mons, la aparición de una misteriosa criatura misteriosa durante los intensos combates de la batalla de Monseñor. La batalla de Mons fue llamada así por el pequeño pueblo belga de Mons, que se convirtió en el escenario de una feroz batalla entre las fuerzas británicas y alemanas en 1914. Y mientras los soldados británicos y alemanes combatían en la batalla de Mons, otro peligro acechaba entre tanta barbarie. Una misteriosa bestia demoníaca daba caza a soldados británicos y alemanes por igual, un enorme perro que llegó a ser conocido como el Sabueso de Mons. La historia del Sabueso de Mons fue dada a conocer públicamente por el veterano de guerra canadiense F.J. Neuhaus en 1919. La crónica fue publicada en el periódico Ada Evening News de Oklahoma, pero pronto todos los medios de comunicación se hicieron eco de la aterradora historia que tuvo lugar en la batalla. Según el relato, el primer avistamiento de esta criatura infernal tuvo lugar cuando el capitán Yeskes y 4 soldados británicos desaparecieron durante una misión. Cuando los cuerpos fueron encontrados, descubrieron que algo les había desgarrado la garganta, aunque lo más aterrador fue que encontraron marcas de grandes colmillos en los cadáveres. Días después de este extraño suceso, soldados de ambas partes afirmaron escuchar un aullido monstruoso que emanaba de la oscuridad en la tierra de nadie. El aterrado aullido causó que algunos soldados que habían sobrevivido a días de batalla se retiraran inmediatamente. Los altos mandos ordenaron que partieran más patrullas hacia la tierra de nadie para que investigaran lo que estaba matando a los soldados, pero el resultado era el mismo. Eran encontrados mutilados en circunstancias similares, con las gargantas degolladas por alguna enorme bestia. Y los gritos de terror de los soldados alemanes indicaban que estaban sufriendo ataques similares. Los misteriosos aullidos nocturnos aumentaron en frecuencia y algunos de los soldados dijeron haber visto una enorme criatura parecida a un perro de color gris merodeando entre las sombras del abismo de las trincheras. Neuhaus estaba convencido de la existencia del Sabueso de Mons, y no solo afirmó que la criatura era real, también dijo que era el resultado de retorcidos experimentos militares alemanes con el objetivo de fabricar armas biológicas. Según escribió el propio Neuhaus, un científico alemán llamado Dr. Gottlieb Otzmüller llevó a cabo un experimento con el objetivo de insertar la mente de un psicópata a un perro. Neuhaus escribió el siguiente fragmento en agosto de 1919 en el periódico Oklahoman. La muerte del Dr. Gottlieb Otzmüller en los recientes disturbios en Berlín ha sacado a la luz los hechos relativos a la perversa habilidad de este científico alemán que han asombrado a Europa. Pero el perro de Mons no fue un accidente, un fantasma, o una alucinación, era el resultado deliberado de uno de los experimentos científicos más extraños y repugnantes que el mundo jamás haya conocido. Según Neuhaus, el Dr. Otzmüller buscó en todos los manicomios de Europa al peor psicópata para saciar su odio a Inglaterra. Al encontrar el candidato perfecto, el doctor alemán consiguió extraer quirúrgicamente el cerebro y lo implantó en el cuerpo de un gran lobo siberiano. La criatura fue entrenada y luego soltada en el campo de batalla. Otras versiones afirmaban que la criatura había sido alterada para ser más grande y mucho más violenta. Neuhaus dijo que se habían encontrado documentos sobre la muerte del Dr. Otzmüller que exponían exhaustivamente todo el experimento, así como los deseos del médico para dar rienda suelta a la bestia entre las tropas aliadas, y que quedaba totalmente probado que los experimentos fueron reales. Cabe destacar que la publicación de Neuhaus estuvo rodeada de polémica ya que, al parecer no se encontraron registros que demostraran la existencia del Dr. Otzmüller. De hecho tampoco se encontraron registros que demostraran que alguna vez hubiera un capitán llamado Yeskes en las filas británicas, lo que sin duda ocasionó un escepticismo sobre el informe en cuestión. Algunos historiadores han sugerido que la criatura eran realmente perros salvajes atraídos por los muertos de los caídos en la batalla, y que eran vistos por los soldados como sabuesos sobrenaturales del infierno.
Pero por otra parte, muchos soldados que estuvieron presentes en la batalla de Mos afirmaron escuchar los aterradores aullidos y afirmaron que no correspondían a ninguna criatura conocida. ¿Lo dices en serio? ¿Realmente crees que una máquina puede pensar? No obtuve respuesta inmediata. Moxon estaba ocupado aparentemente con el fuego del hogar, revolviendo con habilidad aquí y allá con el atizador, como si toda su atención estuviera centrada en las brillantes llamas. Hacía semanas que observaba en él un hábito creciente de demorar su respuesta, aun a las más triviales y comunes preguntas. Su aire era, no obstante, más de preocupación que de deliberación. Se podía haber dicho que tenía algo que le daba vueltas en la cabeza. ¿Qué es una máquina? La palabra ha sido definida de muchas maneras. Aquí tienes la definición de un diccionario popular. Cualquier instrumento o organización por medio del cual se aplica y se hace efectiva la fuerza, o se produce un efecto deseado. Bien, entonces un hombre no es una máquina. Y debes admitir que él piensa, o piensa que piensa. Si no quieres responder mi pregunta, dije irritado, ¿por qué no lo dices? Eso no es más que eludir el tema. Sabes muy bien que cuando digo máquina no me refiero a un hombre, sino a algo que el hombre fabrica y controla. Cuando no lo controla él, dijo, levantándose abruptamente y mirando hacia afuera por la ventana, donde nada era visible en la oscura noche tormentosa. Un momento más tarde se dio vuelta y agregó con una sonrisa. Discúlpame, no deseaba evadir la pregunta. Considero al diccionario humano como un testimonio inconsciente y sugestivo que aporta algo a la discusión. No puedo dar una respuesta directa tan fácilmente. Creo que una máquina piensa en el trabajo que está realizando. Esa era una respuesta suficientemente directa, por cierto. No completamente placentera, pues tendía a confirmar la triste suposición de que la devoción de Moxon al estudio y al trabajo en su taller mecánico no le había sido beneficiosa. Sabía, por otra fuente, que sufría de insomnio, y eso no es un mal agradable. ¿Habría afectado su mente? La respuesta a mi pregunta parecía evidenciar eso. Quizá hoy yo hubiera pensado en forma diferente. Pero entonces era joven, y entre los dones otorgados a la juventud no está excluida la ignorancia. Excitado por el gran estímulo de la discusión, dije. ¿Y con qué discurre y piensa, en ausencia de cerebro? Su respuesta, que llegó más o menos con la demora acostumbrada, utilizó una de sus técnicas favoritas, ya que a su vez me preguntó. ¿Con qué piensa una planta, en ausencia de cerebro? Ah, las plantas pertenecen a la categoría de los filósofos. Me gustaría conocer algunas de sus conclusiones. Puedes omitir las premisas. Quizá, contestó, aparentemente poco afectado por mi ironía, puedas inferir sus convicciones de sus actos. Usaré el ejemplo familiar de la mimosa sensitiva, las muchas flores insectívoras y aquellas cuyo estambre se inclina sacudiendo el polen sobre la abeja que ha penetrado en ella, para que ésta pueda fertilizar a sus consortes distantes. Pero observa esto. En un lugar despejado planté una enredadera. Cuando asomaba muy poco a la superficie, planté una estaca a 1 metro de distancia. La enredadera fue en su busca de inmediato, pero cuando estaba por alcanzarla la saqué y la coloqué a unos 30 centímetros. La enredadera alteró inmediatamente su curso, hizo un ángulo agudo, y otra vez fue por la estaca. Repetí esta maniobra varias veces, pero finalmente, como descorazonada, abandonó su búsqueda, ignoró mis posteriores intentos de distracción y se dirigió a un árbol pequeño, bastante lejos, donde trepó. Las raíces del eucalipto se prolongan increíblemente en busca de humedad. Un horticultor muy conocido cuenta que una de ellas penetró en un antiguo caño de desagüe y siguió por él hasta encontrar una rotura, donde la sección del caño había sido quitada para dejar lugar a una pared de piedra construida a través de su curso. La raíz dejó el desagüe y siguió la pared hasta encontrar una abertura donde una piedra se había desprendido. Reptó a través de ella y siguió por el otro lado de la pared retornando al desagüe, penetrando en la parte inexplorada y reanudando su viaje. ¿Y a qué viene todo esto? ¿No comprendes su significado? Muestra la conciencia de las plantas. Prueba que piensan. Aún así, ¿qué entonces? Estamos hablando, no de plantas, sino de máquinas. Suelen estar compuestas en parte de madera, madera que no tiene ya vitalidad, o solo de metal. ¿Pensar es también un atributo del reino mineral? ¿Cómo puedes entonces explicar el fenómeno, por ejemplo, de la cristalización? No lo explico. Porque no puedes hacerlo sin afirmar lo que deseas negar, sobre todo la cooperación inteligente entre los elementos constitutivos de los cristales.
Cuando los soldados forman fila o hacen pozos cuadrados, llamas a esto razón. Cuando los patos salvajes en vuelo forman la letra B lo llamas instinto. Cuando los átomos homogéneos de un mineral, moviéndose libremente en una solución, se ordenan en formas matemáticamente perfectas, o las partículas de humedad en las formas simétricas y hermosas del copo de nieve, no tienes nada que decir. Todavía no has inventado un nombre que disimule tu heroica irracionalidad. Moxon estaba hablando con una animación inusual y gran seriedad. Al hacer una pausa escuché en el cuarto adyacente que conocía como su taller mecánico, al que nadie salvo él entraba, un singular ruido sordo, como si alguien aporreara una mesa con la mano abierta. Moxon lo oyó al mismo tiempo y, visiblemente agitado, se levantó corriendo hacia donde provenía el ruido. Pensé que era raro que alguien más estuviera allí, y el interés en mi amigo, duplicado por un toque de curiosidad injustificada, me hizo escuchar atentamente, y creo, soy feliz de decirlo, no por el ojo de la cerradura. Hubo ruidos confusos como de lucha o forcejeos. El piso se sacudió. Oí claramente un respirar pesado y un susurro ronco que exclamó: «¡Maldito seas!». Luego todo volvió al silencio, y al momento Moxon reapareció y dijo, con una semisonrisa de disculpa: «Perdóname por dejarte solo tan abruptamente. Tengo allí una máquina que había perdido la calma y rompía cosas». Fijé los ojos sobre su mejilla izquierda que mostraba 4 excoriaciones paralelas con rastros de sangre y dije: «¿Cómo hace para cortarse las uñas?». Podía haberme guardado la broma. No pareció prestarle atención, pero se sentó en la silla que había abandonado y retomó el monólogo interrumpido como si nada hubiera sucedido. Sin duda no tienes que estar de acuerdo con los que, no necesito nombrárselos a un hombre de tu cultura, afirman que toda la materia es conciencia, que todo átomo es vida, sentimiento, ser consciente. Yo lo estoy. No existe nada muerto, materia inerte. Todo está vivo. Todo está imbuido de fuerza, en acto y potencia. Todo lo sensible a las mismas fuerzas de su entorno y susceptible de contagiar a lo superior y a lo inferior reside en organismos tan superiores como puedan ser inducidos a entrar en relación, como los de un hombre cuando está modelado por un instrumento de voluntad. Absorbe algo de su inteligencia y propósitos, en proporción a la complejidad de la máquina resultante y de cómo ésta trabaje. ¿Recuerdas la definición de vida de Herbert Spencer? La leí hace 30 años. Debe de haberla modificado más tarde, eso creo, pero en todo este tiempo he sido incapaz de pensar una sola palabra que pueda ser cambiada, agregada o sacada. Me parece no solo la mejor definición sino la única posible. Vida, dijo, es una definitiva combinación de cambios heterogéneos, simultáneos y sucesivos, en correspondencia con las coexistencias y sucesiones externas. Eso define al fenómeno, dije, pero no indica su causa. Eso, replicó, es todo lo que cualquier definición puede hacer. Tal como Mills señala, no sabemos nada de la causa excepto como antecedente, nada, en efecto, salvo un consecuente. Ciertos fenómenos nunca ocurren sin otros, de los que son disímiles. Al primero, para abreviar, lo llamamos causa, al segundo, efecto. Quien haya visto a un conejo perseguido por un perro y no haya visto jamás conejos y perros por separado, puede llegar a creer que el conejo es la causa del perro. Creo que me desvío de la cuestión principal, prosiguió Moxon con tono doctoral. Lo que deseo destacar es que en la definición de la vida formulada por Spencer está incluida la actividad de una máquina. Así, en esa definición todo puede aplicarse a la maquinaria. Según aquel filósofo, si un hombre está vivo durante su período activo, también lo está una máquina mientras funciona. En mi calidad de inventor y fabricante de máquinas, afirmo que esto es absolutamente cierto. Moxon quedó silencioso y la pausa se prolongó algún rato, en tanto él contemplaba el fuego de la chimenea de manera absorta. Se hizo tarde y quise marcharme, pero no me sedujo la idea de dejar a Moxon en aquella mansión aislada, totalmente solo, excepto la presencia de alguien que yo no podía imaginar ni siquiera quién era, aunque a juzgar por el modo como trató a mi amigo en el taller, tenía que ser un individuo altamente peligroso y animado de malas intenciones. Me incliné hacia Moxon y lo miré fijamente, al tiempo que indicaba la puerta del taller. «Moxon», indagué, «¿quién está ahí dentro?». Al ver que se echaba a reír, me sorprendí lo indecible. «Nadie», repuso, serenándose. «El incidente que te inquieta fue provocado por mi descuido al dejar en funcionamiento una máquina que no tenía en qué ocuparse, mientras yo me entregaba a la imposible labor de iluminarte sobre algunas verdades. ¿Sabes, por ejemplo, que la conciencia es hija del ritmo?». «Oh, ya vuelve a salirse por la tangente», le reproché, levantándome y poniéndome el abrigo. «Buenas noches, Moxon».
Espero que la máquina que dejaste funcionando por equivocación lleve guantes la próxima vez que intentes pararla. Sin querer observar el efecto de mi indirecta, me marché de la casa. Llovía aún, y las tinieblas eran muy densas. Lejos, brillaban las luces de la ciudad. A mis espaldas, la única claridad visible era la que surgía de una ventana de la mansión de Moxon, que correspondía precisamente a su taller. Pensé que mi amigo habría reanudado los estudios interrumpidos por mi visita. Por extrañas que me parecieran en aquella época sus ideas, incluso cómicas, experimentaba la sensación que se hallaban relacionadas de forma trágica con su vida y su carácter, y tal vez con su destino. Sí, casi me convencí de que sus ideas no eran las lucubraciones de una mente enfermiza, puesto que las expuso con lógica claridad. Recorré una y otra vez su última observación. La conciencia es hija del ritmo. Y cada vez hallaba en ella un significado más profundo y una nueva sugerencia. Sin duda alguna, constituían una base sobre la cual asentar una filosofía. Si la conciencia es producto del ritmo, todas las cosas son conscientes puesto que todas tienen movimiento, y el movimiento siempre es rítmico. Me pregunté si Moxon comprendía el significado, el alcance de esta idea, si se daba cuenta de la tremenda fuerza de aquella trascendental generalización. ¿Habría llegado Moxon a su fe filosófica por la tortuosa senda de la observación práctica? Aquella fe era nueva para mí, y las afirmaciones de Moxon no lograron convertirme a su causa. Mas de pronto tuve la impresión de que brillaba una luz muy intensa a mi alrededor, como la que se abatió sobre Saulo de Tarso, y en medio de la soledad y la tormenta, en medio de las tinieblas, experimenté lo que Lewes denomina la infinita variedad y excitación del pensamiento filosófico. Aquel conocimiento adquiría para mí nuevos sentidos, nuevas dimensiones. Me pareció que echaba a volar, como si unas alas invisibles me levantaran del suelo y me impulsasen a través del aire. Cediendo al impulso de conseguir más información de aquel a quien reconocía como maestro y guía, retrocedí y poco después volví a estar frente a la puerta de la residencia de Moxon. Estaba empapado por la lluvia, pero no me sentía incómodo. Mi excitación me impedía encontrar el llamador e instintivamente probé la manija. Esta giró y, entrando, subí las escaleras que llevaban a la habitación que tan recientemente había dejado. Todo estaba oscuro y silencioso. Moxon, tal como lo había supuesto, estaba en el cuarto contiguo, el taller mecánico. Me deslicé a lo largo de la pared hasta encontrar la puerta de comunicación y la golpeé con fuerza varias veces, pero no obtuve respuesta, lo que atribuí al ruido exterior, pues el viento estaba soplando muy fuerte y arrojaba cortinas de lluvia contra las delgadas paredes. El tamborileo sobre el único techo que cubría el cuarto sin revestimiento era intenso e incesante. Nunca había sido invitado al taller mecánico, en realidad, se me había negado la entrada como a todos los demás, excepto una persona, un diestro operario en metales de quien no sabía nada, excepto que su nombre era ley y su hábito el silencio. Pero en mi exaltación espiritual olvidé la discreción y los buenos modales y abrí la puerta. Lo que vi expulsó con rapidez todas las especulaciones filosóficas. Moxon estaba sentado de cara a mí sobre el lado opuesto de una mesita con un candelero, que era toda la luz que había en la habitación. Frente a él, de espaldas a mí, estaba sentada otra persona. Sobre la mesa, entre los dos, había un tablero de ajedrez. Los hombres estaban jugando. Sabía muy poco de ajedrez, pero por las pocas piezas que permanecían sobre el tablero era obvio que el juego estaba por concluir. Moxon estaba totalmente interesado, no tanto, eso me pareció, en el juego, sino en su antagonista, sobre el cual había fijado de tal manera la vista que, parado donde estaba, en la línea directa de su visión, permanecía sin embargo inobservado. Su cara tenía un blanco fantasmal y sus ojos brillaban como diamantes. A su antagonista solo lo veía de atrás, pero era suficiente, no tuve interés en ver su cara. Aparentemente no tenía más de 1,5 metros de estatura, con proporciones que recordaban al gorila, ancho de hombros, grueso y corto cuello y una gran cabeza cuadrada con una maraña de pelo negro que coronaba un fez carmesí. Una túnica del mismo color, ligeramente sujeta a la cintura, caía hasta el asiento, aparentemente un cajón, sobre el cual se sentaba. No se le veían las piernas ni los pies. El brazo izquierdo parecía descansar sobre la falda. Movía las piezas con la mano derecha, que parecía desproporcionadamente grande. Yo había retrocedido un poco y ahora estaba parado a un lado y junto a la puerta, en las sombras. Si Moxon hubiera observado algo más que la cara de su oponente, no hubiera visto otra cosa que la puerta abierta. Algo me impidió entrar o retirarme, la sensación, no sé cómo llegó a mí, de que estaba presenciando una tragedia inminente y que podía ayudar a mi amigo permaneciendo donde estaba.
Apenas tuve una rebelión consciente contra la poca delicadeza de lo que estaba haciendo. El juego fue rápido. Moxon apenas miraba el tablero al hacer sus movimientos y, para mi ojo inexperto, parecía mover las piezas más cercanas a su mano. Su movimiento al hacerlo era rápido, nervioso y falto de precisión. La respuesta de su antagonista, igualmente pronta en la iniciación, continuaba con un lento, uniforme, mecánico y, pensé, casi teatral movimiento del brazo, que era una dolorosa prueba para mi paciencia. Había algo aterrador en todo eso, y comencé a temblar. Pero lo cierto es que estaba mojado y aterido. 2 o 3 veces después de mover una pieza, el extraño inclinaba ligeramente la cabeza, y cada vez que lo hacía observé que Moxon desviaba su rey. Al momento tuve la idea de que el hombre era mudo. Entonces era una máquina, un jugador de ajedrez autómata. Recordé que una vez Moxon me había contado que había inventado un mecanismo de ese tipo, pero yo no había comprendido que ya lo había construido. Así que toda su charla sobre la conciencia y la inteligencia de las máquinas era solo un mero preludio para la exhibición eventual de este artefacto, un truco para intensificar el efecto de su acción mecánica sobre mi ignorancia de su existencia. Buen fin para mis transportes intelectuales, la infinita variedad y excitación del pensamiento filosófico. Estaba a punto de retirarme con disgusto cuando ocurrió algo que atrapó mi atención. Observé un encogimiento en los grandes hombros de la criatura, como si estuviera irritada. Tan natural era, tan enteramente humano, que mi nueva visión del asunto me hizo sobresaltar. No fue solamente esto, un momento más tarde golpeó la mesa abruptamente con su puño. Este gesto pareció sobresaltar a Moxon más que a mí. Empujó la silla un poco hacia atrás, como alarmado. En ese momento Moxon, que debía jugar, levantó la mano sobre el tablero y la lanzó sobre una de sus piezas, como un gavilán sobre su presa, exclamando: «Jaque mate». Se puso de pie con rapidez y se paró detrás de la silla. El autómata permaneció inmóvil en su lugar. El viento había cesado, pero escuchaba, a intervalos decrecientes, la vibración y el retumbar cada vez más fuerte de la tormenta. En una de esas pausas comencé a oír un débil zumbido o susurro que, tal como la tormenta, se hacía por momentos más fuerte y nítido. Parecía provenir del cuerpo del autómata, y era un inequívoco rumor de ruedas girando. Me dio la impresión de un mecanismo desordenado que había escapado a la acción represiva y reguladora de su mecanismo de control, como si un retén se hubiera zafado de su engranaje. Pero antes de que hubiera tenido tiempo para esbozar otras conjeturas sobre su origen, mi atención se vio atrapada por un movimiento extraño del autómata. Una convulsión débil pero continua pareció haberse posesionado de él. El cuerpo y la cabeza se sacudían como si fuera un hombre con perlesía o frío intenso, y el movimiento fue aumentando a cada instante hasta que la figura entera se agitó con violencia. Saltó súbitamente sobre los pies y con un movimiento tan rápido que fue difícil seguir con los ojos, se lanzó sobre la mesa y la silla, con los dos brazos extendidos por completo, la postura de un nadador antes de zambullirse. Moxon trató de retroceder fuera de su alcance, pero lo hizo con demasiada lentitud. Vi las horribles manos de la criatura cerrarse sobre su garganta, y sus manos aferradas a las muñecas metálicas. Cuando la mesa se dio vuelta, la vela cayó al piso y se apagó, y todo fue oscuridad. Pero el ruido de lucha era espantosamente nítido, y lo más terrible de todo eran los roncos, chirriantes sonidos emitidos por un hombre estrangulado que intentaba respirar. Guiado por el infernal alboroto me lancé al rescate de mi amigo, pero es muy difícil avanzar rápidamente en la oscuridad. De golpe todo el cuarto se iluminó con un enseguecedor resplandor blanco que fijó en mi cerebro y mi corazón la vívida imagen de los combatientes en el piso, Moxon abajo, su garganta aún bajo las garras de esas manos de hierro, con la cabeza forzada hacia atrás, los ojos desorbitados, la boca totalmente abierta y la lengua afuera. Mientras que, horrible contraste, una expresión de tranquilidad y profunda meditación aparecía en la cara pintada de su asesino, como si estuviera solucionando un problema de ajedrez. Eso fue lo que vi, luego todo fue oscuridad y silencio. 3 días más tarde recobré la conciencia en un hospital. Mientras el recuerdo de la trágica noche volvía a mi dolida cabeza, reconocí en mi cuidador al operario confidencial de Moxon, ese tal Alley. Respondiendo a mi mirada se aproximó, sonriendo. «Cuéntemelo todo», logré decir con voz débil, «todo lo que ocurrió». En realidad, dijo, ha estado inconsciente desde el incendio de la casa de Moxon. Nadie sabe qué hacía usted allí. Tendrá que dar algunas explicaciones. El origen del fuego también es misterioso. Mi idea es que la casa fue golpeada por un rayo. ¿Y Moxon? Ayer lo enterraron, lo que quedaba de él.
Aparentemente esta persona reticente podía abrirse en ocasiones. Mientras transmitía estas horrendas informaciones a un enfermo se le veía muy amable. Después de un momento de punzante sufrimiento mental aventuré otra pregunta. ¿Quién me rescató? Bueno, si eso le interesa, yo lo hice. Muchas gracias, señora Ley, y Dios lo bendiga por eso. ¿Ha usted rescatado también al encantador producto de su habilidad, el jugador de ajedrez autómata que asesinó a su inventor? El hombre permaneció en silencio un largo tiempo, sin mirarme. Luego giró la cabeza y dijo gravemente. ¿Usted lo sabe todo? Sí, repliqué, vi cómo estrangulaba a Moxon. Eso fue hace muchos años. Si tuviera que responder hoy a la misma pregunta estaría mucho menos seguro. Baal, cuyo nombre significa literalmente Señor, es uno de los demonios más extraños que habitan en el infierno. Sin ir más lejos, algunos grimoríos y libros prohibidos de la Edad Media lo describen como una mezcla de hetero hermafrodita y viril, general de los ejércitos subterráneos. Gran duque que domina una muy vasta extensión de los infiernos. Algunos demonomaníacos le designan como general en jefe de los ejércitos infernales. Lo cierto es que Baal es un demonio muy antiguo, y también ejemplo de la mediocridad y la incoherencia de los intérpretes medievales de los mitos hebreos, es decir, de los inquisidores y sus descendientes, capaces de aniquilar los rasgos más bellos de la mitología para utilizar a sus protagonistas en beneficio propio. En este caso, el protagonista vilipendiado por la Santa Inquisición es el pobre Baal. Originalmente Baal era considerado un espíritu de la fertilidad que garantizaba el éxito de las fecundaciones, y por ello protector del ganado y de la abundancia. Se lo veía como una criatura benevolente tanto por culturas nómadas como por sus descendientes, las tribus agrícolas. Y bajo esa forma de camaradería lo recibieron los caldeos y los babilonios, para quienes no consiguió, sin embargo, ocupar un lugar jerárquico entre los dioses más poderosos, acaso por ser amigo de los pobres. En el Antiguo Testamento, Baal aparece con frecuencia asociado a los cultos que desviaban al pueblo de Israel del verdadero Dios. En Reyes y en Paralipómenos cuenta con el auxilio de la fascinante Jezabel, y luego de su hija, Atalía, quienes participaron en el culto pagano de Baal buscando la fecundidad. No en vano, las mujeres entendieron mejor que los profetas los beneficios uterinos que proporcionaba su amistad. Convertido, no obstante, en enemigo y en idólatra por la intolerancia monoteísta, Baal terminó interpretando un papel opuesto al de su naturaleza, algo similar a lo que ocurrió con Lilith, la primera esposa de Adán. En otras palabras, Baal pasó de ser un dios de la fecundidad a un voraz devorador de niños. Una imagen paradigmática del estigma miserable que cayó sobre Baal puede verse en la que encabeza este artículo. Un grabado extraído del libro maldito de Colin de Plancky, Dictionaire Infernal. Diodoro de Sicilia se hizo eco de estas versiones difamatorias al describir a Baal como una especie de Cronos, tenebroso y voraz, cuyo culto pagano perduraba en la ciudad de Cartago poco antes de que el poderío del imperio la redujera a un vago recuerdo de sal y cenizas. Los maometanos cuentan que habiendo Abraham conocido al verdadero Dios, escogió el momento en que su padre estaba ausente para destrozar todos los ídolos, excepto el de Baal de cuyo cuello colgó la hacha con que había hecho el destrozo. Al regresar su padre le dijo que los ídolos habían reñido por la posesión de una ofrenda de trigo, y que como Baal era el más grueso, había exterminado a los demás. Este era el motivo, añaden algunos doctores, porque Nemrod quiso quemar a Abraham. Aquella noche era siniestra, espeluznante, ya a nadie se le ocurriría pasearse por las oscuras calles de aquella ciudad, donde en medio de la nada se podía observar una figura en la carretera, confundible incluso con el polvo. Aquella figura no era más que un chico joven, de unos aproximadamente 17 años, que llevaba un elegante traje de gala. Este, estaba destrozado, y él, lleno de sangre. De repente, en medio de un silencio sepulcral, se sintió un ensordecedor sonido en la lejanía, que tenía apariencia americana típica. Apariencia pacífica y tranquila. El sonido era, probablemente, el de una explosión de un camión lleno de bombonas de butano en mitad de la carretera. El chico, tumbado en plena calle, se levantó. 1000 pensamientos le rondaban en la cabeza. ¿Cuál era aquel remoto lugar? ¿Por qué llevaba ese vestido? ¿Qué hacía él, de noche, en medio de la calle de una ciudad que desconocía? ¿Quizá una simple borrachera que le había provocado amnesia? El cielo seguía negro, confuso entre los millones de estrellas que se podían ver.
Como si el tiempo se hubiese detenido, para siempre. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», gritaba al vacío. Sus palabras se perdían, sin ninguna respuesta, provocándole un fuerte nudo en su garganta. Un teléfono móvil se encontraba en su bolsillo. Una sencilla llamada a un familiar, cualquiera, habría sido suficiente para salir de aquella pesadilla, pero en la agenda solo figuraba un único y exclusivo número telefónico. En aquella situación de pánico extremo, era inevitable llamar. «¿Sí? Dígame. ¿Quién es?» Sí, soy». No recordaba su nombre. Se había esfumado de la misma manera que una pelota se colaba en el patio vecino en el jardín del patio del recreo. De pronto, una sensación de incómoda calor le recorrió el cuerpo. Entonces recordó que tenía el teléfono una persona que no conocía de nada. Prosiguió. «Oiga, no sé quién es usted, pero necesito su ayuda. ¿Podría enviar una ambulancia a...?» Miró precipitadamente un cartel situado en la esquina de la calle. «Banak. Me he roto una pierna». «Ramón. Eres tú. Madre que te parió, tío, tu familia lleva semanas preocupada por ti». «Banak. ¿Estás fumado?» «Ese es uno de esos pueblos fantasmas en Estados Unidos». «¿Dónde has estado?» «Pensábamos que te habían secuestrado, o algo así». «¿Qué dices, que te has roto una pierna?» Venga. Las 8. Tú, por favor». El teléfono dejó de dar señal de golpe. Se había quedado sin batería. Una sensación de angustia y miedo le penetró en el pecho. ¿Pueblo fantasma? ¿Había llegado a Estados Unidos en menos de una semana sin saber cómo? La situación se complicaba. No tenía ninguna compañía, claro, allí no había nadie. Todo estaba desierto, incomunicado. Se precipitó a buscar cualquier establecimiento público de la zona, para ver si había alguien que pudiera ayudarle. Se le ocurrió que un hospital sería la mejor idea, y muy útil en aquellas circunstancias. Teniendo en cuenta que quizás no había nadie en toda la ciudad, valía la pena probar suerte. Entró en un hospital que había 2 manzanas hacia la derecha. Si había alguien en aquella ciudad y, concretamente en el hospital, podría llamar y recibir atención médica. Entonces, comenzaría a investigar de qué iba todo aquello. «Hola. ¿Hay alguien aquí?» Ni su propio eco le contestó. Pasaron 5, 10 minutos, y todas las luces de aquel recinto se encendieron de repente. «Hospital Banak Municipal, curamos tus heridas». «Hospital Banak Municipal, curamos tus heridas». «Hospital», aquellos altavoces emitían monótonamente la grabación. «Hospital, Nat, herida». La voz empezaba a desvanecerse, como si se agotara la energía. En ese momento, se volvieron a apagar las luces. Durante otros 5 minutos, nuestro protagonista, llamémosle Ramón, se quedó perplejo, con la sangre helada y los ojos abiertos como platos. Cuando tuvo el corazón valiente para salir de aquel edificio, las puertas se cerraron de un golpe, en el mismo momento en el que una figura comenzaba a bajar por las escaleras. Al bajar, se detuvo a 2 metros de él y, con una expresión de desprecio, le dijo: «¿Qué haces aquí? Creo que ya tuviste suficiente la otra vez». Era una enfermera joven, atractiva, con un aspecto descuidado y expresión, casi robótica. «Bien. ¿De qué? ¿Quién es usted? ¿De qué está hablando? No me digas que no te duele la pierna». «Sí, la tengo rota». «Mire, señora, me he despertado en medio de la calle y sufro amnesia, quizás por una borrachera, y he pensado que aquí alguien podría ayudarme». «¿Te duele la pierna, eh?» «Sí, la amnesia lo habíamos tenido en cuenta, efectos secundarios. Han habido muchos pacientes en este psiquiátrico, pero ninguno tan agresivo como tú. Dime, ¿quién eres?» Le había cogido desprevenido. No, aquello no era un hospital, sino un psiquiátrico. ¿Cómo podía haber escuchado y leído la palabra hospital? Estaba completamente loco. El hecho de que dijera que era agresivo daba sentido a que se hubiera roto la pierna, lo que le había hecho cojear todo el camino. Pero, él había estado en aquel psiquiátrico, y probablemente, se había escapado. La cuestión era responder a la pregunta. De momento, no tenía respuesta. Desconcertado, respondió: «Yo, solo quiero recordar». «Ven conmigo», dijo la enfermera con un risa floja. «Recordarás». Le indicó que la siguiera a una sala en el piso de arriba donde había, en medio, una cama. Alrededor, todo estaba lleno de máquinas, superordenadores, luces y extraños sonidos. «Ponte aquí y túmbate. Se trata de una operación para recobrar la memoria. Deberás recibir unas descargas eléctricas, pero no es nada importante». Su expresión de burla lo estaba inquietando. Aquella enfermera no decía la verdad. Lo sabía.
Pretendía algo, ella sabía qué le estaba pasando, pero una sensación de terror le empujó a tumbarse en la cama y dejarse atar las cuerdas en las extremidades. Ramón despertó, instantes después, en medio de Banach. Otra vez. Volvía a tener una pierna rota y un elegante vestido de gala, lleno de sangre. Era de noche y un inquietante silencio se lo comía por dentro. Otra vez. Su teléfono estaba sonando y en un acto de angustia y desesperación, lo lanzó contra la pared más cercana y este se rompió en diminutos trozos. ¿Qué está pasando? Aquel grito resonó por toda la ciudad, durante segundos. Fuera de sí, solo se le ocurrió hacer una visita al manicomio. Su pierna le dolía mucho, como la última vez. Había entrado en un estado de locura extrema. Quizás asesinar a aquella enfermera no le costaría tanto, de esta manera, acabaría el bucle en el tiempo, o quién sabe, el sueño de un sueño, que se estaba produciendo. Necesitaba un arma. 2 calles más allá había una tienda de caza, donde podría obtener, quizás, un Winchester. No llevaba nada encima para pagar, pero estaba seguro de que allí no había nadie. Una vez allí, encontró la puerta abierta. Una biblioteca de armas de alta calidad estaba a su disposición allí dentro. Cogió una pistola, introdujo las balas, y se fue a matar a aquella enfermera. Guapa. Tengo algo para ti. A ver si ahora me pones en una maldita máquina. Estaba eufórico. Quería realmente matar a esa enfermera. Cuando entró por la puerta de aquel recinto, Ramón notó una sensación de escalofrío en su cabeza. Las luces, antes apagadas, se habían encendido de golpe. Hospital Banach Municipal, curamos tus heridas. Hospital Banach Municipal, curamos tus heridas. Hospital, otra vez, se desvanecía la voz, y las luces se volvían a apagar. Sal, maldita. Venga, jodida cobarde. Apuntaba fijamente a la puerta de las escaleras, donde antes había salido. Mantenía la posición y le temblaban las piernas y el pulso, sin poder mantener su puntería. ¿Quieres decir que te duele la pierna? ¿Quieres que te cure? La voz salió de golpe de las escaleras y, al bajar, Ramón gritó terroríficamente. ¡Arc! En el más terrorífico momento disparó contra la enfermera, le vació el cargador en menos de 5 segundos y, esta, se desplomó cayendo sobre el sucio suelo de aquel viejo manicomio. Sí, yo he ganado, y tú has perdido. Ja. Eufórico, se dio cuenta de que realmente las circunstancias lo habían conducido a la locura. Pero él pensaba que estaba fuera de peligro. Mantendría unos días de reposo usando medicamentos de los que podría disponer en ese centro abandonado, intentaría establecer comunicación con el mundo externo y conseguiría salir de allí, entrar en un manicomio de verdad y recordar su vida. Tenía toda esta fantasía montada cuando 5 enfermeras bajaban por las escaleras, todas ellas con el mismo rostro de la que había acribillado hacía escasos minutos. Antes de que pudiera pensar, le habían arrebatado la pistola y cogido por las piernas y brazos. Histérico, se movía compulsivamente como si le estuvieran clavando agujas por todo el cuerpo, intentando deshacerse de las ansiosas zarpas de las enfermeras. Le ataron, costosamente, en la cama. Le conectaron con gruesos cables de al menos 2 centímetros, de cabeza, hacia las máquinas. Gritaba, las insultaba y blasfemaba continuamente, pero ellas no respondían de ninguna manera, seguían. ¡No! Por favor, no. Eso no te hará daño, será un momento. Tienes que recordar, decían todas ellas al mismo tiempo, compenetradas perfectamente. No. Iniciación en 3, 2, 1. Segundos después, se despertó en los oscuros y siniestros barrios de Banach, vestido con un elegante traje de gala. Él, estaba lleno de sangre y le dolía mucho la pierna. Estaba rota. El teléfono le estaba sonando y, latiendo el corazón más rápidamente que nunca en su vida, por alguna razón, contestó, con una voz llena de miedo a punto de quebrarse. ¿Sí? Sonó una voz femenina. Hola, Ramón, ¿aún te duele la pierna? Un día, yo iba a sacar unas copias para un trabajo de la universidad, las copias trataban sobre, en fin, llegué al puesto de copias y noté que había una memoria USB en la mesa, mientras el señor me sacaba las copias, cogí rápidamente la USB para tener una, ya que no tenía. Al llegar a mi casa arreglé mis copias y las coloqué en mi cuaderno, y rápidamente prendí mi computadora e inserté la USB.
no había nada interesante, una carpeta de imágenes algo difuminadas, y una aplicación llamada Forbidden.exe, me dio curiosidad e instalé el juego en mi computadora, grave error. Al comenzar el juego aparecen muchas advertencias de lo que podía hacer el juego en mi computadora, no hice caso y empecé el juego. Comienza con las instrucciones que decían que debía escapar de una esfera negra llamada Badgully, yo manejaba una esfera azul, el juego parecía uno de esos vídeos, llegué a un lugar en el que estaba uno de mis buscadores, Mozilla Firefox, él me pedía ayuda, me decía que lo salvara de Badgully, decía que él era un desquiciado asesino, y me dijo que fuera a ver a Explorer ya que él sabía qué hacer, el juego ya me parecía absurdo, hace que no salve a Mozilla, y lo único que hice fue pasar el nivel. Después llegué a una parte en el que unos documentos de texto me pedían que los salvara, seguí sin hacer caso y dejé que fueran asesinados y pasaba los niveles, ahora me doy cuenta que no era un juego cualquiera, sino un virus maligno en forma de juego, que se implementaba poco a poco en mi computadora. Cada vez que pasaba de un escenario a otro, la mayoría de veces asesinaba mis archivos, llegué con Explorer y me dijo varias cosas, no quiero recordarlas, obviamente me dijo cómo detener al virus de Forbidden.exe, y seguí. Cada vez que avanzaba habían más archivos asesinados, estaba difícil lo demás ya que cada vez que tocaba una pared Badgully aceleraba el paso para dejarme de nuevo en el inicio del nivel, la parte más rara fue cuando llegué a un lugar con archivos del sistema, Badgully asesinó los archivos para después asesinar al mismo juego, al terminar el juego solo se veía el anuncio Forbidden.exe y nada más, creí que el juego era un tonto fake, pero al salir Mozilla Firefox había sido desinstalado, varios de mis archivos quedaron irrecuperables, y los daños eran tan grandes que tuve que formatear mi computadora, espero que no hayan más víctimas de este virus en forma de juego.